Ok, bienvenidos a Worldwide Ministry of GKD Messianic Association. Hoy vamos a ver la señal de Jonás. Soy el rabino Yosef Ben Márquez, judaísmo mesiánico Netzarim. Usted por favor puede suscribirse a nuestro canal en YouTube y expresar sus comentarios. Recuerda, nuestro canal es Worldwide Ministry of GKD, o me puede buscar desde el nombre Yosef Ben Márquez. Hoy vamos a ver realmente qué significa la expresión, la señal de Jonás. Cuando le preguntaron a Yeshua, ¿qué viniste a hacer? Él dijo, vengo a buscar a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? ¿Y cómo la vas a salvar? Y él dijo, a ustedes, generación de víboras, generación perversa, le voy a dar solo una señal, la señal de Jonás. En 3 días estaré dentro de la tierra y el tercer día saldré o resucité. ¿Okay? Ahora, cuando él le habla de la señal de Jonás, él no tiene que explicar mucho. No es que todo el mundo dice, ok, ¿en qué versículo está eso? ¿Dónde vimos tal cosa? Ellos ya sabían, ellos entendían lo que él estaba diciendo. Porque desde que eran chiquitos, leían la Torah en hebreo, quisieran o no. No era opcional. No, a mí no me gusta, igualito te vas para allá. Entonces, desde chiquito oían estas palabras todas las veces. Entonces, cuando él decía señal de Jonás, todo el mundo sabía lo que él quería significar. La mayor parte de ellos tenían buena idea de lo que significaba. Vamos a leer Juan 24:9. ¿Okay? Esto se refiere al final ¿de qué? De la muerte de Yeshua, al día siguiente o a los 3 días de la muerte de Yeshua. Dice, corrían los dos juntos, en este caso Pedro y Juan. Habían sido avisados por quién? Por María Magdalena y por la muchacha. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién corrió más a prisa? Juan. Y llegó él primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero vio los lienzos, no vio el cuerpo. No había cuerpo, había lienzos, pero no entró. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero luego Simón Pedro, tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua. Ellos lo ponían en una versión completa que cubría el cuerpo y después tapaban la cabeza. No puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces estaban los lienzos y el sudario. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. El problema es que no habían entendido. Ellos vieron y creyeron en qué. Porque dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Él no lo había dicho en varias oportunidades. No lo había dicho, va a haber, yo voy a morir, voy a ser condenado y a los 3 días voy a resucitar. Le había dicho varias veces eso. ¿Cuál era la escritura donde estaba escrito que él iba a resucitar? En la parte de abajo de las Biblias, en algunas Biblias, viene en detalle lo que significa lo que está, o la exégesis, o otros versículos que tienen que ver con lo que la página dice. En el caso de esto, fíjense, ¿podemos ir un poquito? Esto está en el 9, porque aún no habían entendido la escritura. Vamos a ver cuál es el versículo para esa escritura. ¿Otra vez? Si se dan cuenta, 21, 28, 20, 14. Pasa del 8 al 14, o sea, no está el 9, el versículo 9. Porque estamos viendo el capítulo 20 de Juan. Si se fijan, y los traductores de esta Biblia saben cuál es la escritura que se refiere al texto.
Porque si supieran, se la pondrían a la gente, sería mucho más sencillo. Ellos son los expertos que están traduciendo esto. Y no se sabe la escritura, la cual deberían poder saber. Afortunadamente, sí sabemos el texto. El texto es Oseas 6:1-3. ¿Por qué sabemos qué es? Fíjense lo que dice. Venid, volvamos a Yahweh, porque Él desgarró, pero no nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. O sea, así nos ha causado problemas porque nosotros nos comportamos mal, nuestros ancestros se comportaron mal, pero con todo Yahweh nos sanará. Nos dará vida después de ¿cuántos días? Al tercer día nos ¿qué? Resucitará. Y viviremos Delante de Él. Conozcámoslo entonces. Dice claramente lo que va a suceder. Lo van a meter en la fosa y a los 3 días nos van a resucitar y viviremos delante del Elohim de Israel. Esa era la escritura que ellos no se acordaban. Entonces, ¿tiene que ver con lo que estamos viendo? Sí. ¿Cómo iba a morir? Ya todo el mundo sabía. Cuando Él muera, va a resucitar al tercer día. A Yeshua le pidieron una señal y nos dijo algo. Fíjate en Jonás. ¿Vieron la idea? Él nos pidió algo. Todo el mundo le preguntó, ¿qué va a suceder contigo? ¿Para qué viniste? Y él dijo, vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? A los dispersados. La casa de Israel era la división que había habido en toda Israel y se convirtió la casa de Israel en los que están arriba y la casa de Judá en los que están abajo. Los de arriba eran 10 tribus, los de abajo eran 2. Vinieron los asirios y se llevaron los de arriba. Algunos fueron vendidos como esclavos y al final algunos retornaron 200 años después. Pero los de abajo quedaron intactos porque todos fueron a Babilonia y todos volvieron. Ok. En Mateo 12, 39 y 41, Él responde a lo que le preguntaron. Él respondiendo les dijo, una generación malvada y adúltera, está hablando de mí. Ustedes que son una generación malvada y adúltera, están buscando una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Habría que ir a Jonás y leerlo para entender cuál es la señal que él está mostrando a la gente. Él habla sobre eso. Toda la respuesta de él es la señal del profeta Jonás. Y hasta lo simplifica un poquito más. Porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Una pregunta, en el corazón de la tierra significa que estás enterrado. Y que yo sepa, no entierra a nadie vivo dentro de una vez. En el corazón de la tierra hay bastantes metros de profundidad. Si te entierran, lo más probable es que no sobreviva. Y no existían, porque mucha gente, no, pero entonces lo puede conectar con un tubito. No existían tubitos en eso. Los varones de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, la propia gente de Nínive, recuerden, los de Nínive eran asirios. El imperio asirio fue muy famoso por exterminar a la gente y cortarlos en pedazos y les encantaba tener mucha sangre. ¿Okay? Mucha gente dice que es la gente más salvaje que existía en su época. Entonces, si ellos, que son unos salvajes, que no son judíos, se convirtieron todos, porque eso fue lo que hizo Jonás, ¿se acuerdan? Jonás fue para allá, primero no quería ir, porque aunque él vivía en Nínive. Él se había refugiado porque donde estaba originalmente, las cosas estaban demasiado difíciles en Israel, la parte de arriba de la tierra fue tomada por, y él vivía en Israel. Él vivía en Nínive. Entonces, los varones de Nínive se levantaron. O sea, la gente que creyeron, aún no siendo judíos, los van a juzgar a ustedes.
porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y aquí algo más que Jonás en este lugar. ¿Se dan cuenta la expresión? Y aquí hay algo más que Jonás. O sea, y yo que estoy aquí, yo Yeshua, soy más importante que Jonás. No es lo que Jonás dijo, es lo que yo afirmo. Ok, vayamos a la siguiente. También lo dijo en Lucas 11, 27, 41. Hablando de esta cosa, sucedió que cierta mujer de la multitud alzó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero inmediatamente le respondió: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Amén. Porque, ¿qué está diciendo ahí aquí? Está creando una idolatría. Bienaventurado el vientre que te llevó. O sea, sí. Esa es idolatría. Ah, es cierto. Su mamá es importante, sí, pero más importante es él es el Mesías. Su mamá es la persona que lo llevó a la vida, sí, pero su mamá junto con su padre procrearon un hijo, pero ese hijo es más importante que ellos. Así que no pueden ser bienaventurados el vientre y los pechos de Miriam más que el de su hijo. Pero el hijo dice: eso no es importante. Lo importante es bienaventurados los que oyen esa palabra y lo obedecen. El que sigue la palabra, lo que dice, el que no sigue a una virgen, sino lo que dice aquí, sí es mucho más importante y mucho más bienaventurado. Apiñándose entonces la multitud comenzó a decir: de nuevo, vuelve a decir la misma cosa. Esta es una generación perversa que busca una señal, pero no se le da ninguna señal, sino la señal de Jonás. Seguimos con lo mismo, que es lo que Jonás quiso decir. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La señal tiene algo que ver con el pueblo a donde fue Jonás. Jonás fue a un pueblo no creyente, de la primera generación. La reina del sur está hablando en este caso de quién? La reina de Saba. Se levantará en el juicio contra los varones de esta generación y los condenará porque vino de los confines de la tierra. Bueno, sabemos que vino de Etiopía. A oír la sabiduría de quién? De Salomón. Y fíjense lo que él dice. Y aquí la misma expresión: más que Salomón en este lugar. Se le está diciendo: aquí hay uno que es más importante que Salomón. O sea, ya dijo: soy más importante que Jonás y soy más importante que Salomón. Y la única persona más importante que Salomón es el que viene, el ungido, el Mesías. Él mismo está diciendo: yo soy el Mesías. Vamos a la siguiente. Le volvieron a pedir, vuelve a decir en 11: varones ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Wow, los varones son más importantes los de Ninive que los de Judá. Sí, porque los de Judá no siguen las cosas y los de Ninive sí las siguen. Y la condenarán porque se arrepintieron por la predicación de quién? De Jonás. Ok, entonces Jonás fue para allá, predicó aunque no quería predicar. Todos se convirtieron. Hizo algo espectacular, convirtió gente que no debería haber convertido. Y aquí más que Jonás en este lugar. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Ahora está hablando de qué fue lo que sucedió en Jonás, cuando Jonás fue y predicó. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando esté malo, también tu cuerpo está lleno de oscuro. ¿Qué significa eso? Que las personas tienen pecados adentro, no se arrepienten y siguen con sus pecados adentro. Y eso oscurece la luz espiritual para que llegue a los demás. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Y hay muchos que andan con oscuridad. No, yo hago las cosas correctas como dice. No, esto es interpretación de lo que dice, no lo que dice. Por tanto, si tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso y se transversará. Cuando se acuerdan cuando Yeshua muere y resucita y vienen a mí y dicen: no me toques, él está transfigurado totalmente, sin pecado absoluto frente a ella. Hay una luz que se proyecta sobre ella.
todo será luminoso como cuando una lámpara se ilumina en todo resplandor. Sigue hablando. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que comiera con él. Y entrando se le inclinó a la mesa. Pero el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se purificara primero antes de la comida. ¿Qué hacen ellos? Lavarse como 23 o 24 veces las manos. Era su costumbre. Entonces, ve que este hombre va directamente y agarra el pan. Pero tú hiciste el lavado de manos. ¿Qué tipo de judío eres tú? Y él dijo: un momento, el problema no es el lavado de manos. La parte exterior no es importante. Y Elohim le disculpen, el maestro le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y perversidad. Insensatos, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Entonces, si yo tengo un cuerpo y lo hizo, no significa que yo esté en pecado y me meta perfume. Si no me metí desodorante, sigo apestando. El perfume no tapa el olorcito desagradable. Si usted por adentro está sucio por pecado, por odio, por resentimiento, se va a manifestar en lo exterior y la gente lo va a ver. Más bien, dad con misericordia de lo de adentro y aquí todo será limpio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando estamos hablando que lo leímos? Si uno da con misericordia a otro, le van a dar misericordia a uno. Cuando uno ama a su hermano, a los que están cerca de él, de la congregación, cuando uno los trata bien, cuando uno está pendiente de ellos, no va a recibir de él también. Porque alguien dice: no, pero pastor, gastamos mucho. Le dimos toda esa persona y ahora qué hago. Déjese de andar preocupado. De lo que pueda. Porque ahorita Él abre la puerta de los cielos y derrama sobre usted suficiente y le pregunta: ¿perdiste algo? Son las cosas anteriores, disculpa. Estas son las aguas que salen de ti cuando el Espíritu de Elohim penetra en ti y te cambia. Amén. Tú tienes aguas constantemente corriendo de ti, el Espíritu moviéndose, y ya estás limpio absoluto de todo pecado. Y cuando lo cometes, automáticamente vienes ante Él y dices: Padre, perdóname. Tú no esperas: no, voy a esperar otros 30 días, pero nada. En el momento tú te sientes tan mal que tienes que pedirle perdón. Y si ofendiste a alguien, vas y le pides perdón a esa persona y después le pides perdón a Dios porque Él te está viendo. Amén. ¿Okay? No era más claro, era sumamente claro. Y Yeshua le estaba diciendo a la gente: tiene que haber una transformación dentro de ti, si no, no vale. ¿Por qué él está hablando de la transformación y está hablando de que hay una señal de Jonás? Jonás se fue a un pueblo que no era judío. Un pueblo que agarró el pueblo, su pueblo judío, y lo llevó preso durante 200 años. Solo una parte regresó, los demás nunca volvieron. Jonás no tenía ningún aprecio a ese pueblo. Era el pueblo más sanguinario de la historia. Pero hay una cosa en Zacarías 3:8. Y le está hablando Elohim. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y los compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos. Porque y yo traigo a mí el siervo, el Mesías, el renuevo. Y aquí pongo una piedra delante de Josué. Esta es la piedra única en la cual hay 7 ojos. ¿Se acuerdan la palabra los 7 ojos? En la cual está Elohim presente allí. Y yo mismo esculpiré su instrucción. Quitaré el pecado de la tierra en un solo día. ¿Qué hizo Yeshua? Vino a quitar el pecado de la tierra. No venía como Mesías triunfante al final de los tiempos. Él venía primero a quitar el pecado de la tierra durante 2000 años. Yeshua dijo en Mateo 10:6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo volvió a asegurar en Mateo 15:24. Y respondió, dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los demás.
Esto se refiere a las 10 tribus de Israel tomadas por los asirios que nunca regresaron. Hubo gente que no regresó jamás. Joná realmente, que es paloma, Ben a mitad es nuestro Jonás. Jonás en español, Joná es en hebreo. Él vivió en el siglo 9 a.C. Era un profeta llamado a evangelizar a Nínive. Era la capital. ¿Qué era Nínive? La capital de Asiria, donde estuvo exiliado durante muchos años. Era una ciudad de más de 120,000 personas en el tiempo de Jonás, que fue destruida al final por los medos, por los persas, en el año 613 a.C. Ok. Entonces, él estuvo durante el periodo del año, ¿qué? 9. Siglo 9, o sea, entre, ¿qué? 800. Y 200 años después fue destruida y los que quedaron volvieron a Israel. Durante su apogeo, Asiria era un imperio lleno de guerras, mucho derramamiento de sangre. Además, los asirios fueron los que se llevaron a Israel en el año 740, o sea, 100 y pico años antes de la destrucción de ellos. Antes de nuestra era, Asiria se había llevado al exilio al reino de 10 tribus de Israel. Sofonías profetizó que la ciudad llegaría a ser un yermo desolado. Sofonías vivió 100 años antes de eso, antes que el 602. ¿Okay? Esto es Asiria como era antes. Era majestuoso. El lugar era del tamaño de lo que hoy es París. Enorme. Se decía que tomaba, obviamente, acuérdense, la gente caminaba. No iban en autobús ni taxi. Tomaban 3 días para llegar de una hora a otra. Caminando. Era largo. Hoy esto es lo que sobra de esa gran ciudad. La entrada. Más otras cosas que no están aquí, que se han lamentablemente Inglaterra y otros países se la llevaron para sus países y están en museo. Pero esto es todo lo que sobra de la gran ciudad que antes tomaba el tamaño completo de París. ¿Dónde estaba el imperio? Fíjense. Esto es Israel, ¿verdad? Donde está Samaria y Jerusalén. El imperio asirio vivía arriba de donde originalmente salió alguien de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Y Abraham vivía en la parte pegada en el mismo río Tigris. Entonces, esto era lo que era y esto fue lo que quedó después que ellos agarraron al pueblo israelita y lo llevaron prisionero y vendieron muchos de ellos. Yahweh dijo, esto no lo voy a soportar más, y le dijo a Sofonías, esta es mi profecía, no va a quedar nada de esto. Hoy por hoy solo tenemos caso de una de las civilizaciones más fuertes que existe. ¿Qué pasó en Nínive? Vamos realmente a analizar a Jonás para entender qué es la señal que él quería mostrar. Y es interesante porque sabiendo la señal podemos entender por qué Yeshua vino. Mucha gente pasa la vida diciendo y hablando sobre la cruz. La cruz no tiene nada que ver. Lo importante de Yeshua es la resurrección. Él es el primero de todos nosotros. Después de él todos vamos a ser levantados y mostrados. Vamos a empezar entonces en Jonás en el capítulo 3. En el capítulo 1 y 2 él pelea contra Elohim. Elohim le dice, tienes que ir a predicar a Nínive. Dice, no son de fiar, no me gusta, no me voy a montar en un barco. En el barco va, la gente del barco increíblemente es que apoyan a Elohim. Hay una tormenta y ellos se preguntan quién será, y todos se preguntan quién es el responsable. Al final el propio Elohim les dice, Jonás viene y dice, sí, es verdad, yo estaba escapando del verdadero Elohim, del mar y de los cielos. Entonces le preguntan, ¿qué hacemos entonces contigo? Porque ahorita ellos no quieren cargar, ok, lo van a zumbar por la borda, pero no quieren encargar con la muerte de él. Entonces todos agarran y adoran a Elohim y dicen, Elohim, no nos metas la muerte de este muchacho y nosotros. Y le preguntan a él, ¿qué hacemos contigo? Agárreme en alto y súmame al mar. En el momento en que lo suman al mar,
un pez gigantesco, una ballena, lo agarra completamente y se lo traga. Y él pone una cosa y dice, yo estuve metido entre las aguas. Es como si estuviera en el Seol. Él estuvo en la peor parte de su vida, como si estuviera en un infierno dentro y clamando, Padre, sálvame. Ok, la ballena viene y lo expulsa. Y ahora viene la palabra de Yahweh, llegó por segunda vez, porque la primera vez él escapó. Él llegó casi cerca donde hoy por hoy es España, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y durante el primer día del recorrido proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Tremendo mensaje. No creo que ese sea el mensaje que le dijeron que dijera. Pero es el mensaje que Yahweh sabía que iba a tocar el corazón de ellos. Un hombre amargado diciendo un mensaje horrible. Y él caminó durante todos esos días diciendo Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim. No le creyeron a este loco de Jonás. Creyeron a Elohim. Y proclamaron ayuno y se cubrieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza y prohibió a nadie, a todo el mundo, inclusive al ganado, darle agua o comida. No lo haremos hasta que Elohim se arrepiente de nosotros y tenga misericordia de nosotros. Y en el versículo 10 del capítulo 3 dice, y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, les perdonó. Una pregunta, ¿les perdonó aquí a un montón de personas que no son su pueblo? ¿Les perdonó? Porque entre ellos, durante 200, habían 10 justos. Amén. 10 judíos que no habían abandonado su forma de ver el mundo. Y perdonó todo un pueblo que se arrepintió. ¿Qué es lo que realmente Yeshua estaba diciendo con la señal de Jonás? Yeshua primero dijo que era el Mesías de Israel. Siempre lo dijo, aquí hay algo más en este lugar. Segundo, dijo que él vendría a rescatar a los que se habían perdido en Asiria de las 10 tribus. Lo dijo claramente, constantemente. Vengo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún los que estaban entre los asirios y a su propio pueblo judío. Tercero, Elohim nos dará vida después de 2 días. ¿Cómo lo sabemos? Eso está en Oseas. En la misma Oseas dice, después de 2 días, o sea, cada día vale 1000 años. Yo vendré a darte vida. O sea, 2000 años. Después de la presencia del Mesías, 2000 años después, volveré para darte vida. Eso está en Oseas. De vida después de los 2 días. Al tercer día nos va a resucitar y viviremos delante de Él. Lo mismo hizo por Yeshua. Lo resucitó y vivió delante de Él. Ya Él era parte porque Él era el ángel de Israel. La resurrección de Yeshua quitó el pecado del mundo. Sí, el propio Yahweh dijo, voy a enviar a alguien y voy a quitar el pecado del mundo. No, porque se sumó ahí. Él dijo, tú te sumas y vas a obedecer, me vas a hacer. Y en el momento que tú mueras voy a cargar sobre ti todo. No es que los hombres no pueden recibir el pecado. Si una ovejita, un carnerito recibe el pecado de todo un pueblo de 1,5 millones de personas, un hombre puede hacer. Él puede hacer lo que él quiere, como él lo quiere hacer. Quitó el pecado por 2000 años a los elegidos, judíos y los predestinados que estaban dentro, inclusive de pueblos como los asirios, los cuales no tenían perdón ninguno. Pero los asirios se arrepintieron de corazón, y eso es lo que Él quiere. No es simplemente agarrar y cortarte cierta parte de tu cuerpo y decir, ya estoy circuncidado, ya estoy cortado. Saqué adentro. Lo demás no. Tú te puedes estar muy joven, muy bello y hacerte todo tipo de operaciones. Él no mira aquí, Él mira aquí.
sus ojos sacan todo lo que está y mira dentro de tu corazón y dice, a ti te voy a salvar. Dice claramente que son bienaventurados los que oyen la palabra y lo obedecen, más que cualquier otra cosa. Y al arrepentirnos y cumplir la Torá, seremos limpios por el Ruach y resplandeceremos. Esta era la señal de Jonás. La señal de Jonás es igual que Jonás lo hizo y predicó a un pueblo que no debería ser ilusión. Yo vengo por las ovejas perdidas dentro de ese pueblo. Ese pueblo vendió mucha gente judía a los celtas y otras grandes organizaciones en la parte norte de él. Y esas personas vinieron de Europa, vinieron hacia abajo, colonizaron lugares como España, Portugal, Francia, Italia. Y esas personas agarraron botes hace muchos años y vinieron a las Américas. Nosotros somos parte de ese pueblo elegido. Amén. Y tú también lo eres si tú quieres ser. La señal de Jonás es para ti también. Significa que está dispuesto a buscarte, porque tú eres una de las ovejas perdidas que vinieron de Asiria. No importa dónde hayas estado, Él te está buscando y jamás se olvidará de ti hasta el final de esto. Y es hora que tú lo busques a Él. Todos al final de los tiempos, todos iremos a Jerusalén y es gratis adorar a Yahweh, el Elohim de Israel. Se volverá a montar el tercer templo. Y en ese templo entrará Yeshua, detrás de él millones de ángeles, y sobre él el Elohim de Israel, el creador del universo. Gracias.